Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alabado sea el Dios de Israel, de la nación bendita en esta tierra. Alabado sea Dios por su Biblia, por su instrucción santa que nos dejó en la Santa Biblia. Alabado sea Dios por nuestras vidas, por nuestra salud. Alabado sea Dios por nuestra salvación que nos regala en su Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Alabado sea Dios por su misericordia, por su gracia y por su bondad. Alabado sea Dios por el perdón de nuestros pecados, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que murió y resucitó de entre los muertos. Alabado sea Dios por este día que nos regala, por una nueva oportunidad de vivir. Hermanos, amigos y familia que escuchan este video, en este día quiero compartir con ustedes la lectura de la Biblia. Vamos a leer la tercera carta del apóstol Juan. Esta es una de las cartas más, digamos, más pequeña, más corta de la Biblia, pero igual de bendecida, igual de hermosa su enseñanza para aprender de nuestro Dios. Esta epístola es la más breve del Nuevo Testamento en el original griego. Se trata de una carta de tipo empresarial. El anciano procura alertar a Gayo, quien tal vez era un pastor bajo su supervisión. Su contenido ofrece consejos positivos, pero también advierte contra un líder ávido de poder llamado Diótrefes. La verdad, el amor y la bondad de Dios son sus temas predominantes. El autor es el apóstol Juan, entre los 80 o 100 años después de Cristo. Y los temas que esta carta nos enseña es la hospitalidad y tener cuidado de los falsos maestros. Esta carta está especialmente dirigida a un varón llamado Gayo, el cual se dice que es el centurión que le pidió al Señor Jesucristo, un centurión romano que menciona la Biblia, que le pidió al Señor Jesucristo que orara por uno de sus soldados que estaba casi muriendo. Y el Señor le dijo, está bien, vamos a tu casa para orar por él. Y este Gayo, o este centurión romano, le dijo, no es necesario que vengas a mi casa, solamente di las palabras y mi siervo sanará. El Señor Jesucristo se volteó a la gente que lo seguía y le dijo, en verdad les digo que este hombre tiene más fe que todo Jerusalén, que todo Israel. Entonces, el apóstol Juan dirigió esta carta a él, pero también es dirigida ahora en estos tiempos para todos nosotros, para aprender de lo que el apóstol Juan nos enseña y del testimonio de fe de este varón que seguramente está con el Señor en el cielo, llamado Gayo. Así comienza la salutación, así comienza el primer capítulo de la tercera carta del apóstol San Juan. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio
a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Wow. Amado, no limites lo malo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Amados hermanos, como les dije en el principio, esta es una carta de las más pequeñas, o la más pequeña del Nuevo Testamento de la Biblia, la tercera carta de San Juan, dirigida a este anciano Gayo, que podríamos decir que era un pastor en una iglesia, en una congregación, de las cuales el apóstol Juan abrió y enseñó y pastoreó, y luego los dejó a ellos ahí encargados de pastores. Entonces él dirigió estas pocas palabras, como él mismo lo dice: no tengo muchas cosas que decirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, sino que quiero ir a verlos, quiero ir a verte, visitaros para hablar con ustedes cara a cara. Pero de todas maneras le dio instrucciones. Primero le dice que él reconoce su fe que tiene al Señor, y reconoce también su testimonio de que es un hospedador, de que es un ayudador, de que cuando los hermanos de otras iglesias o los hermanos de otros países los visitaban, el hermano Gayo los recibía, los atendía y luego los encaminaba de regreso a sus casas o a sus países donde venían. Era un hombre hospedador, un hermano en Cristo que amaba a los hermanos que también servían al Señor, aunque no los conociera. Pero también menciona a otro varón que también estaba ahí en esa iglesia. Y en esta ocasión menciona a este varón que se llama Diótrefes. Este hombre era un hombre que hacía oposición, hacía lo contrario. Ahí en la misma iglesia donde estaba este hermano Gayo de encargado, había otro hombre que se llamaba Diótrefes, un varón que se decía ser creyente, cristiano, pero que se oponía
aún al apóstol Juan, se oponía al apóstol Juan, se oponía a los hermanos que visitaban la iglesia y no quería dejar o no dejaba que el hermano Gallo, quien era el pastor de esa iglesia, recibiera a los otros hermanos que venían de otra iglesia. Pero el apóstol el apóstol Juan dice claramente que este hombre, Diótrefes, era un hombre que siempre se quería sentir el importante en la iglesia, que siempre se quería sentir que él era el que mandaba, que él era el que decidía quién entraba y quién no entraba, aunque él no era el pastor de esa iglesia, sino que era el hermano Gallo. Pero este Diótrefes se oponía, pero se oponía por una razón, y la razón era que él se quería sentir el importante en esa congregación. Y el apóstol Juan le advierte al hermano Gallo que tenga cuidado y que no imite lo que Diótrefes hacía, sino que siga siendo bueno, y no siga las enseñanzas ni los pasos, en pocas palabras, que no le haga caso a ese mencionado Diótrefes. Es posible que en las iglesias actuales, en las iglesias cristianas actuales, también haya los dos tipos de personas. Que haya personas como el hermano Gallo, que son buenas personas, que son diligentes en servir al Señor, que son hospedadores, que cuando otros hermanos visitan la iglesia, aunque no los conozcan, los reciben bien, los hospedan, los saludan, les ayudan y los encaminan después cuando se regresan a sus casas o a sus ciudades de donde vienen a visitarnos. Pero puede haber también algunos hombres o mujeres Diótrefes o como Diótrefes que se oponen, que no les gusta que otros hermanos vayan a la iglesia, que otros hermanos que no son de esa iglesia vayan a visitar, que otros hermanos que vienen a visitarnos, a conocernos, que lleguen, y mucho menos que tengan que quedarse en nuestras casas, y mucho menos que uno ande ahí dándoles de comer o atendiéndolos, hospedándolos, y mucho menos encaminándolos. Puede que haya personas en estos tiempos modernos o tiempos finales de lo que tiene que ver con las enseñanzas del Evangelio de Cristo, y tengamos cuidado, amados hermanos, de no caer en ese error de querernos nosotros sentir los importantes en la iglesia, o más importantes aún que el pastor encargado de la iglesia. Querer sentirnos que nosotros somos los que damos los órdenes y que nosotros somos los que hacemos los cambios, y no aceptar y no estar de acuerdo con lo que el pastor diga, el pastor encargado. Mire qué situación, que el apóstol Juan tuvo que escribir esta carta al hermano Gallo para decirle que tenga cuidado de eso y que no permita que Gallo haga lo que quiera, que Diótrefes haga lo que quiera en la iglesia, sino al contrario, que no lo imite y que esté firme, porque él es el pastor de esa iglesia, o fue el pastor de esa congregación. Amados hermanos, en la iglesia también hay oposición, y esas personas que se oponen a lo que el pastor dice son como Diótrefes, tienen el mismo pensamiento de Diótrefes, son la oposición en la iglesia a lo que Dios hace. Pero nosotros no debemos imitarlos. Nosotros debemos imitar a Jesucristo, al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Mire usted, ni el mismo Señor Jesucristo hacía lo que Diótrefes hacía. Por eso es que no es recomendable seguir a personas o imitar a personas que estas cosas hacen. Bueno, mis amados hermanos, los dejo bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos en Cristo, familia, amigos que me escuchan.
Les deseo lo mejor. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.